Nadie quiso bailar con la hija del hacendado. La música sonaba fuerte, las luces brillaban, pero ella estaba sola en medio del salón. Todos la miraban, pero nadie se atrevía a acercarse. Era rica, poderosa y completamente intocable. Hasta que un humilde jornalero con ropa manchada de polvo y manos de trabajo cruzó la puerta. El silencio cayó en la sala. Él no tenía dinero, no tenía apellido, pero tenía algo que nadie más tenía, el valor de invitarla a bailar. Y cuando tomó su mano, nadie imaginó que ese simple baile iba a destruir las reglas de toda una familia. La hacienda de los Montenegro era conocida en todo el valle como símbolo de poder, riqueza y tradición. Desde afuera parecía un lugar perfecto, con jardines enormes, caballos bien cuidados y una casa que brillaba bajo el sol como si estuviera hecha para reyes. Pero dentro de esos muros no todo era armonía. Había reglas, miradas frías y un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La hija del hacendado, Isabella Montenegro, había crecido rodeada de lujo, educación privada y obediencia absoluta. A simple vista tenía todo lo que cualquiera podría desear: belleza, elegancia y una posición social privilegiada. Sin embargo, en cada fiesta organizada en su honor, había algo que siempre se repetía. Aunque la sala estuviera llena de invitados importantes, risas y música, ella terminaba siempre sola. Esa noche no era diferente. Las lámparas de cristal iluminaban el gran salón mientras la orquesta tosía un vals suave que invitaba a bailar. Los jóvenes de familias adineradas estaban presentes, vestidos con trajes impecables, riendo entre ellos y compitiendo en silencio por la aprobación del hacendado. Pero cuando sus miradas se cruzaban con Isabela, algo cambiaba. Sonreían, sí, pero ninguno daba un paso hacia ella. No era que no la admiraran, era peor, la respetaban demasiado, o tal vez le temían demasiado. Su padre, don Rodrigo Montenegro, era un hombre conocido por su carácter duro y su influencia en toda la región. Nadie quería equivocarse con él, y acercarse demasiado a su hija era visto como un riesgo innecesario. Así, sin que nadie lo dijera en voz alta, todos habían aprendido una regla invisible: Isabela era intocable. Desde el borde del salón, ella observaba la escena con una calma entrenada. Sus manos sujetaban una copa que apenas había tocado. Su sonrisa era perfecta, casi ensayada, pero sus ojos delataban otra cosa. Había cansancio ahí. Una especie de resignación silenciosa a ser admirada pero no elegida. Una pareja tras otra entraba a la pista de baile, girando bajo la música mientras ella seguía en el mismo lugar. Nadie la invitaba. Nadie cruzaba esa línea invisible que la separaba del resto. Incluso las mujeres, que podrían haber suavizado el ambiente, preferían mantener distancia, como si su presencia fuera demasiado delicada para ser tocada. Don Rodrigo observaba desde una silla elevada, satisfecho con la imagen de control y respeto que imponía. Para él, el hecho de que nadie se atreviera a acercarse a su hija no era un problema, sino una señal de poder. Pero lo que él veía como control, Isabela lo sentía como una jaula invisible. En un momento de la noche, la música cambió a un tono más lento y romántico. Las luces bajaron ligeramente, creando un ambiente aún más íntimo. Isabela miró a su alrededor una vez más, esperando en silencio algo que ni ella misma quería admitir: que alguien, cualquiera, se atreviera a romper esa distancia. Pero nadie lo hizo. Y mientras las risas seguían y los bailes continuaban, ella permanecía allí, en el centro de todo y al mismo tiempo completamente sola, sin saber que esa noche algo estaba a punto de cambiarlo todo. El sol aún no había salido cuando Mateo ya estaba de pie. En la pequeña choza de madera donde vivía, el aire era frío y el silencio solo se rompía por el canto lejano de los gallos. Su vida no conocía lujos, ni descansos largos, ni promesas de futuro, solo trabajo, trabajo duro desde que tenía memoria.
Cada mañana caminaba hacia los campos de la hacienda Montenegro con las manos ásperas y la ropa sencilla que delataba su posición antes incluso de que hablara. No necesitaba decir su nombre para ser ignorado. En aquel mundo su existencia era tan visible como el polvo que levantaban sus botas. Estaba ahí, pero nadie realmente lo veía. Mateo no era un hombre de grandes palabras. Había aprendido a observar más que a hablar, a escuchar más que a opinar. Sabía cuándo agachar la cabeza, cuándo apretar los dientes y seguir adelante. La vida le había enseñado que los sueños eran un lujo que no todos podían permitirse, y él había dejado de soñar hacía mucho tiempo, o eso creía. Ese día el trabajo en la hacienda fue más pesado de lo habitual. Había movimiento extraño en la casa grande, sirvientes corriendo de un lado a otro, flores siendo colocadas en cada rincón y música ensayándose a lo lejos. Era evidente que algo importante iba a ocurrir, aunque nadie se molestó en explicárselo a los jornaleros. Mateo solo escuchaba fragmentos de conversación, una fiesta, invitados importantes, la hija del hacendado. Para él, esas palabras no significaban nada más que otra noche donde los de arriba celebraban mientras los de abajo seguían trabajando. Al caer la tarde, cuando el sol comenzaba a teñir el cielo de naranja, los trabajadores fueron enviados a limpiar los últimos detalles en los alrededores de la casa principal. Mateo cargaba cajas, movía mesas y evitaba cuidadosamente cruzarse con los invitados que empezaban a llegar. Cada carruaje que se detenía en la entrada traía consigo personas vestidas con elegancia, perfumes caros y miradas que no se posaban en alguien como él. Era como si Mateo fuera parte del paisaje, algo que estaba ahí pero no merecía atención. Mientras acomodaba una silla cerca del jardín, alcanzó a ver por una ventana abierta el gran salón iluminado. Desde su distancia la música sonaba suave, casi irreal, como si perteneciera a otro mundo. Y en medio de ese mundo estaba ella, la hija del hacendado. No la conocía personalmente, pero todos hablaban de ella. Decían que era hermosa, distante, intocable. Decían también que nadie se atrevía a acercarse demasiado, como si su presencia viniera acompañada de una advertencia invisible. Mateo la observó solo un instante antes de bajar la mirada. Sabía cuál era su lugar. Sabía que historias como la suya no se cruzaban con historias como la de ella. Eran líneas paralelas que jamás debían encontrarse, pero por alguna razón que no podía explicar, esa noche el aire se sentía diferente. Como si algo estuviera esperando oculto detrás de la música, detrás de las luces, detrás de las reglas que todos obedecían sin cuestionar. Mateo siguió trabajando, invisible entre los invitados, sin imaginar que en cuestión de horas dejaría de ser solo un jornalero más, y que su vida sin pedir permiso estaba a punto de cruzarse con la de la única persona que jamás debería haberlo mirado. La música en el salón había cambiado a un ritmo más lento, casi hipnótico, como si la noche estuviera preparando algo que nadie se atrevía a nombrar. Las luces doradas caían suavemente sobre los invitados, reflejándose en las copas de cristal y en los trajes elegantes que llenaban cada rincón de la hacienda Montenegro. Todo parecía perfecto desde afuera, pero dentro de ese orden silencioso había una tensión invisible que crecía segundo a segundo. Isabela seguía en el mismo lugar, sonreía cuando debía sonreír, asentía cuando alguien se acercaba a saludarla, pero sus ojos ya no brillaban como al inicio de la noche. Había algo en ella que se había ido apagando con cada invitado que evitaba invitarla a bailar. Cada paso hacia la pista era tomado por otros, pero ninguno hacia ella. Era como si el centro del salón fuera un lugar prohibido únicamente para su corazón. Desde la sombra del jardín, Mateo seguía trabajando. Ya casi había terminado sus tareas, pero la música lo mantenía cerca, como si algo invisible lo retuviera. No tenía intención de acercarse ni de mirar más de lo necesario. Sin embargo, sus ojos, en un momento de distracción, volvieron a encontrarse con la escena del salón iluminado y esta vez la vio claramente. La hija del hacendado estaba sola, no físicamente, pero sí en una forma más profunda, más difícil de explicar. Rodeada de gente, pero fuera de todo. Mateo sintió algo extraño en el pecho,
una incomodidad que no sabía nombrar. No era lástima ni curiosidad. Era la sensación de que algo estaba mal, algo que nadie más parecía notar o querer corregir. Dentro del salón, varios jóvenes ricos reían entre ellos, evitando cuidadosamente cualquier contacto con Isabela. Uno de ellos incluso dio un paso hacia la pista, pero al ver a don Rodrigo Montenegro observando desde su silla, retrocedió de inmediato. La autoridad del hacendado era suficiente para congelar cualquier intento de acercamiento. Isabela notó ese gesto. Lo entendió sin que nadie le explicara nada. Y por primera vez esa noche, su expresión cambió. Ya no era solo tristeza contenida, sino una mezcla de frustración y resignación. Era consciente de la prisión invisible en la que se encontraba. Entonces ocurrió. Mateo, que había estado observando desde la ventana abierta del jardín, dio un paso hacia adelante sin darse cuenta de que lo estaba haciendo. Fue un movimiento pequeño, casi insignificante, pero para él se sintió como cruzar una línea que nunca debería cruzarse. El aire alrededor parecía más pesado, como si el mundo entero le advirtiera que se detuviera, pero no se detuvo. Entró al salón. El contraste fue inmediato. Su ropa sencilla, manchada por el trabajo del campo, parecía fuera de lugar entre tanto lujo. Las conversaciones no se detuvieron de inmediato, pero comenzaron a bajar de volumen una a una, como olas que pierden fuerza antes de llegar a la orilla. Algunas miradas se dirigieron hacia él con sorpresa, otras con desprecio y otras simplemente con incomprensión. Mateo sintió todas esas miradas sobre su espalda, pero no retrocedió. Sus ojos no buscaron aprobación ni permiso, solo buscaron a ella. Isabela lo vio entrar y por primera vez en toda la noche, algo dentro de ella se movió. No era miedo, ni rechazo, ni sorpresa. Era algo más profundo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Antes de que pudiera pensarlo demasiado, Mateo caminó lentamente hacia el centro del salón. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si estuviera caminando dentro de una tormenta invisible. El silencio comenzó a extenderse como una sombra, y entonces, sin mirar a nadie más, se detuvo frente a ella. El salón entero parecía haber olvidado cómo respirar. Mateo extendió su mano, y en ese instante el mundo entero dejó de ser el mismo. La mano de Mateo permanecía extendida en el aire como si el tiempo se hubiera detenido alrededor de ella. El salón entero estaba en silencio, un silencio tan profundo que incluso la música parecía haberse vuelto más lenta, como si los músicos no supieran si debían seguir tocando o detenerse por completo. Cada mirada estaba fija en ese punto exacto donde un jornalero humilde se atrevía a desafiar todas las reglas invisibles de la hacienda Montenegro. Isabela miró esa mano. No era una mano elegante, ni suave, ni libre de trabajo duro. Estaba marcada por el campo, por el sol, por la tierra, pero había algo más en ella que no encajaba con el mundo que la rodeaba. No temblaba, no dudaba, no pedía permiso. Simplemente ofrecía un gesto imposible en un lugar donde nadie le había ofrecido nada sin condición. Por un instante, Isabela sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Sabía lo que esperaban, sabía lo que su padre deseaba. Rechazarlo sería lo correcto según las reglas que la habían criado. Pero aceptar era romper algo mucho más grande que una simple costumbre social. Era romper su propia jaula. Don Rodrigo Montenegro se inclinó ligeramente hacia adelante en su silla. No dijo nada, pero su presencia se volvió más pesada que nunca. No necesitaba palabras. Su autoridad era suficiente para convertir cualquier decisión en una sentencia. Los invitados comenzaron a murmurar en voz baja. Algunos sonreían con ironía, otros con incomodidad. Nadie entendía por qué aquel jornalero había entrado, y mucho menos por qué seguía de pie frente a ella como si tuviera derecho a estar ahí. Pero Isabela ya no escuchaba el ruido del salón, solo escuchaba su propia respiración. En su mente toda su vida se reducía a ese instante. Años de obediencia, de sonrisas forzadas, de decisiones tomadas por otros, y frente a ella, por primera vez,
una decisión que era solo suya. Entonces, lentamente, Isabela levantó su mano. El contacto fue leve al principio, casi inseguro, pero en cuanto sus dedos tocaron los de Mateo, algo cambió en el ambiente. No fue un cambio visible, pero sí perceptible, como si el aire se hubiera vuelto más ligero y al mismo tiempo más peligroso. Mateo dio un paso hacia atrás, guiándola hacia la pista de baile. La música continuó, aunque ahora parecía adaptarse a ellos como si el resto del mundo hubiera dejado de importar. Los invitados se apartaron sin saber exactamente por qué, formando un círculo involuntario alrededor de la pareja más improbable de la noche. El baile comenzó. Al principio los movimientos eran lentos, cautelosos. Isabela no estaba acostumbrada a algo así, y Mateo tampoco pertenecía a ese mundo de elegancia y precisión. Pero había algo natural entre ellos, una sincronía que no venía de la técnica, sino de algo más profundo, casi instintivo. Las miradas del salón seguían clavadas en ellos, esperando un error, una caída, un motivo para confirmar que aquello era un absurdo. Pero nada de eso ocurrió. En cambio, lo que vieron fue algo que nadie esperaba. Dos personas de mundos opuestos encontrando un ritmo común en medio de un lugar que no los aceptaba. Don Rodrigo se levantó lentamente. Su rostro ya no mostraba solo incomodidad, sino furia contenida. Para él aquello no era un baile, era una humillación pública. Pero Isabela no lo miró. Por primera vez en su vida no buscó aprobación, ni permiso, ni perdón. Solo siguió bailando. Y en cada giro, en cada paso, algo dentro de ella comenzaba a despertar. Algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. El salón entero entendió en ese momento que ya no estaban viendo una simple fiesta. Estaban presenciando el inicio de una ruptura que nadie podría detener fácilmente. El baile aún no había terminado cuando el ambiente en el salón cambió por completo. Ya no era una celebración, sino un campo de tensión donde cada mirada pesaba como una sentencia. Isabela y Mateo seguían moviéndose al ritmo de la música, pero el mundo alrededor de ellos había dejado de ser un lugar seguro. Cada paso que daban los alejaba más de las reglas y los acercaba a las consecuencias. Don Rodrigo Montenegro se puso de pie con una lentitud calculada. No era un hombre que reaccionara con impulsos. Su furia era fría, controlada, peligrosa. Dio un paso hacia adelante, y con ese simple movimiento la música empezó a fallar, como si incluso los músicos sintieran el peligro en el aire. Nadie se atrevía a respirar con normalidad. «Basta», dijo finalmente con una voz firme que atravesó el salón como un golpe. El sonido de la música se detuvo por completo. El silencio que siguió fue más pesado que todos los anteriores. Isabela se detuvo, pero no soltó la mano de Mateo de inmediato. Ese pequeño detalle fue suficiente para encender aún más la rabia del hacendado. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó don Rodrigo, mirando directamente a su hija, ignorando por completo la existencia del jornalero al principio, como si ni siquiera mereciera ser reconocido. Isabela sintió el peso de todas las miradas sobre ella, pero esta vez no bajó la cabeza. Algo había cambiado dentro de ella durante ese baile, algo que ya no podía volver atrás. «Estoy bailando», respondió con una calma que sorprendió a todos. Un murmullo recorrió el salón, nadie había esperado esa respuesta. Don Rodrigo apretó la mandíbula, finalmente dirigió su mirada hacia Mateo como si lo estuviera evaluando por primera vez. Su expresión era una mezcla de desprecio e incredulidad. «Un jornalero», dijo lentamente, como si la palabra misma fuera una ofensa. «¿Te atreves a tocar a mi hija?». Mateo no retrocedió. Aunque sabía perfectamente que no pertenecía a ese lugar, tampoco mostró miedo. Su silencio era su única defensa, pero también su única firmeza. «Ella me dio su mano», respondió simplemente. Esa frase cayó como una chispa en un incendio ya encendido. Don Rodrigo dio un paso más hacia ellos, pero Isabela se colocó ligeramente delante de Mateo, interponiéndose entre él y la furia de su padre.
Ese gesto fue más impactante que el baile mismo. Por primera vez, la hija del hacendado no estaba detrás de su protección, estaba en su contra. No lo culpes, dijo ella. Yo decidí bailar. El salón explotó en murmullos. La gente no sabía si mirar con horror, sorpresa o fascinación. Aquello no era solo una escena social incómoda, era una rebelión abierta contra el orden establecido. Don Rodrigo miró a su hija como si no la reconociera. «Has olvidado quién eres», dijo con voz baja, peligrosa. «No», respondió ella, «por fin lo estoy recordando». El silencio que siguió fue absoluto. Mateo sintió que ese momento lo cambiaba todo, no solo para ella, sino también para él, porque entendió que su vida ya no podía volver a ser invisible después de haber sido visto de esa manera. Don Rodrigo levantó la mano, dando una orden silenciosa a los guardias en la entrada. La intención era clara: expulsar a Mateo de inmediato, borrar lo ocurrido, restaurar el orden. Pero Isabela no se movió, y por primera vez el poder del hacendado encontró una resistencia que no podía controlar tan fácilmente. La historia de aquella noche ya no era un simple baile prohibido, era el inicio de una ruptura que dividiría a la hacienda, desafiaría la autoridad de una familia entera y obligaría a todos a elegir entre el poder, el miedo o el amor.